Muy bien, vamos con Cristina Dorador, quien ya nos está esperando, constituyente por el Distrito 3. Y queremos conversar con Cristina sobre el reconocimiento de los trabajadores de la investigación, el artículo 19, que plantea el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores de las artes, la cultura y la investigación, elemento que no está estipulado en la actual Constitución. El artículo en cuestión plantea que, comillas, el Estado reconoce la titularidad de los derechos laborales y de seguridad social contemplados en esta Constitución a las y los trabajadores de las culturas, artes, patrimonios, investigación e innovación. Bienvenida, Cristina, la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a ti, como te digo, por esta conexión. Queremos conversar sobre este artículo en particular, qué tiene de novedoso y si ha generado revuelo, porque hemos hablado mucho sobre el derecho a autor también y otras cosas similares. Entonces, parto por preguntarte primero sobre este artículo, si nos puedes explicar por qué está dentro de la Constitución y en la Constitución actual que nos rige, ¿verdad?, no está presente. ¿Y eso qué indica, digamos? Ahí esas dos cositas. Bueno, ese es un artículo, ¿cierto?, que fue propuesto en la comisión que yo soy parte, Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, que tiene que ver justamente con quienes realizan la investigación, quienes realizan las actividades culturales y tantas otras actividades en estos ámbitos que no tienen contrato de trabajo y no hay posibilidad de acceder a uno justamente por la misma actividad. O sea, son actividades que normalmente no tienen una continuidad, son, por ejemplo, las obras de teatro, y en el caso de la investigación también en base a proyectos, y lamentablemente eso genera condiciones laborales muy precarias, y justamente en el caso de la investigación, los estudiantes de doctorado, por ejemplo, ellos reclaman fuertemente que tienen que ser considerados trabajadores. De hecho, la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, que ha sido una de las grandes impulsoras de este artículo, nace justamente hace ya más de 10 años para que se reconozca el postnatal maternal en las estudiantes de doctorado. O sea, son condiciones mínimas de dignidad de las y los trabajadores, las cuales se tienen que reconocer. Hay quizá algunas discusiones respecto a si estos derechos tendrían que ir en el ámbito, ¿no?, de todos los trabajadores. Sin embargo, son trabajadores muy particulares. Claro, le puede decir, bueno, hay muchos trabajadores distintos, es verdad, pero en el caso de nuestra comisión, que también es un tema novedoso, general dentro del país, o sea, es primera vez que estamos discutiendo profundamente sobre ciencia, por ejemplo, o cultura en una constitución, también tenemos que hacernos cargo de estas brechas de décadas que tenemos en estas áreas y que son muy importantes para enfrentar los futuros desafíos del país. Por lo mismo, nosotros estamos, ¿cierto?, apoyando, por supuesto, este artículo y esperemos que ahora, en su segunda presentación, porque fue rechazado la primera vez que se vio en el Pleno la semana pasada, hoy día, justamente a las 12 de la noche, vence el plazo de las indicaciones. Esperemos que con estos consensos que se realizan y conversaciones pueda ser finalmente aprobado en el próximo informe que se presentará al Pleno. Cristina, muy buenos días. Jaime Coloma por acá. Hola, buenos días. Quería saber cuáles habían sido las críticas, en definitiva, que había recibido el artículo, que llevó a un rechazo y que finalmente generan indicaciones. Me parece importante que la gente entienda esto, porque como muy bien dice, hay también un tema cultural mucho más profundo probablemente de parte de la ciudadanía respecto a entender esta problemática, entender el trabajo cultural, entender el trabajo de investigación, entender el trabajo artístico. Muchas veces son bienes intangibles que la gente da por sentado y casi se establece o se arraiga, se naturaliza este discurso de por amor al arte, como que fuera, sí, como que finalmente, no sé, el arte, la ciencia, la cultura no fueran sustanciales. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que se le hizo y, en definitiva, qué es lo que se está presentando ahora nuevamente? Bueno, principalmente no hay críticas de fondo que yo haya por lo menos detectado, sino que son más bien de que esto podría generar algunos problemas de por qué se tiene que cubrir a un grupo de trabajadores y no a otros que están igual de precarizados.
pero insisto, aquí el contexto en que estamos planteando es distinto. Y eso también ha costado quizás que permee en toda la discusión constitucional, de que estos temas nunca habían sido vistos a este nivel. Entonces, por ejemplo, de las otras comisiones, pensemos en sistemas de justicia, políticos, existe un Congreso, existe un poder judicial que se está cambiando, reformando, etcétera, modificando, para que no suene a reformar. Y Hay que sin tener embargo, cuidado con las palabras. Refundar, Hay que tener cuidado con las palabras. Sí, es un verbo que... van a cortar esa palabra y van a Claro, claro. Bueno, entonces lo que pasa es eso, son temas que por primera vez lo estamos viendo y también implica hacernos cargo sobre quiénes realizan estas labores. Entonces, yo creo que todo esto es conversable, pero ha sido, no sé si tan fácil, ¿no? Justamente porque a veces pesan también la forma jurídica, ¿no? Que esto no debiese estar acá, incluso a veces se nos cuestiona de por qué estos temas tienen que ser constitucionales. Bueno, y es muy importante que sean constitucionales porque, insisto, las brechas que tenemos son tan profundas que esperar que salga una ley, ya sabemos cómo eso funciona y no necesariamente va a reconocer esta titularidad de derechos que estamos buscando. Y ahí se empiezan esas críticas como que estamos construyendo una constitución maximalista. ¿Qué diría eso justamente? Porque es esto de entrar en estos detalles, que me parece muy importante en general, ¿no? Sobre todo en un país donde no hay una cultura de entender a estos trabajadores y trabajadoras como cualquier otro trabajador y trabajadora. Entonces, yo entiendo a dónde van, digamos, pero las críticas vienen en eso, ¿no? Es que estamos construyendo una constitución maximalista. ¿Qué dirías a eso, Cristina? O sea, la sensación que hay justamente ya estas últimas 3 semanas que nos queda de trabajo de comisiones es que probablemente el Pleno tenga, y parte del Pleno en realidad, esta actitud de no querer aprobar más normas, quizás de que pueden ser objeto de ley u otras maneras. Por lo mismo que usted señala, o sea, está esta idea desde un principio de de que empezamos el proceso constituyente, el tema, ¿cómo se iba a escribir la Constitución? Siempre se preguntaba, ¿y usted se lo imagina un libro grande, un texto cortito, no sé? Y en realidad para la mayoría de nosotros, por supuesto, no provenimos del área de las leyes o del derecho. La construcción de la Constitución ha sido distinta, ha sido una Constitución más bien orgánica, en el contexto de que van apareciendo las normas con muchas de esas, insisto, instituciones o asociaciones detrás. Muchas de estas son normas populares, en las cuales hay por lo menos, no sé, miles de personas que quieren que eso esté en la Constitución. Entonces, si bien es cierto, todo esto se consensúa, ¿no? Se conversa, claro. Nos encontramos a veces con este tipo de murallas, ¿no? Porque a la larga son eso, de evitar de poner muchas cosas, muchas palabras. Sin embargo, yo encuentro que también hay un contraste frente a la importancia que se le da a algunos temas frente a otros. Eso también yo creo que es parte del proceso. La prensa también, ¿no? Cubre más algunas comisiones que a otras. Algunos temas aparentemente son más relevantes, como la famosa sala de máquinas. Por supuesto que es importante tener un sistema político robusto, ¿no? Y que democrático para las futuras generaciones. Pero por otro lado también tenemos que asegurar el desarrollo de otros ámbitos como la cultura y la ciencia, que van a ser finalmente nuestra nave, ¿no? Que nos despega hacia el desarrollo y también que nos proyecta hacia las futuras generaciones. Entonces, es hora también de incorporar al debate estos temas y sin duda los derechos de los trabajadores de las culturas, de la ciencia y los conocimientos son cruciales, porque sin personas, ¿qué vamos a construir? Exacto. Y insisto, las deudas que tenemos son demasiado grandes como para poder solucionarlo con una ley, o sea, ojalá fuese así. Estos al final son temas del siglo XXI, que las constituciones escritas en el siglo XIX, por supuesto no hablan del medio ambiente, por supuesto que no hablan de innovación e investigación. Si esas son cosas de ahora, entonces se entiende que una constitución tiene estos elementos novedosos. Pero quería hacer una pregunta un poquito más filosófica al respecto, Cristina, porque ese mismo artículo que estamos conversando junta dos grupos que son un poco distintos, ¿no? Los trabajadores de cultura y de artes y los trabajadores de investigación e innovación. Y la semana pasada tuvimos un panel con Daniel Guzmán, que es parte de los gremios de los trabajadores de cultura, con Ignacio Achurra, que estaba hablando de los derechos de autor. Ahora, para los artistas,
está muy normalizado el trabajo creativo de muy bajo pago y después una remuneración posterior por derechos de autor. Claro. Lo interesante es que si hablamos del mundo académico, el mundo de las ciencias naturales y sociales, es al revés, que al final uno no tiene derechos de autor en el trabajo, un paper que uno ha escrito, una investigación posterior, sino que se paga por otras cosas, por la universidad. Entonces ahora es interesante pensar que el modelo de producir cosas creativas o cosas de investigación que son de patrimonio común, pero remuneración por otra institución, es un modelo que también se podría aplicar en general en ese mundo y resolvería entonces bastante el problema de la falta de acceso. Que si hay un grupo que es monopolista y sinvergüenza, es las empresas de revistas académicas, que no producen absolutamente nada y son dueños de toda la ciencia. Ha sido tremendamente cuestionado el tema de justamente cómo se ha capitalizado el mundo académico a partir de eso. O sea, entonces, si tú no estás indexado, estás fuera. Entonces la pregunta sería, Cristina, ¿cómo ves la posibilidad de aplicar a futuro estos modelos de remuneración alternativa a los derechos de autor? Sí, bueno, la pregunta es bien interesante. Justamente esta norma que se presenta, el origen fueron dos normas separadas, una desde el mundo de la cultura y otra del mundo de la investigación. Y para que no digan que uno no conversa ni que hace consenso, juntamos a los gremios, conversamos y llegamos a este acuerdo, que además fue consensuado por distintas fuerzas políticas. Entonces, efectivamente, acá, a ver, lo que buscamos, primera cosa, es la democratización del conocimiento. Nuestra comisión se llama Sistemas de Conocimientos, donde se incluye no solamente la ciencia y la tecnología, sino que las artes, las humanidades, las ciencias sociales y los saberes locales y los saberes ancestrales. Esta complejidad es muy importante también para abordar los desafíos del futuro. Recién alcancé a escuchar que hablaban de la crisis de los alimentos o de los materiales que también van de la mano, y eso también involucra, por ejemplo, los límites de la biosfera. ¿Cómo nos preparamos para aquello? Con conocimiento. No hay otra forma. No hay un libro escrito sobre cómo abordar el cambio climático. Ojalá existiese la guía. Claro. Se seca una ciudad, bueno, haga esto. Ojalá fuese así, pero no hay, porque todas las condiciones son únicas y son también soluciones locales que tienen implicancias globales. El otro día leí un artículo, a propósito que hablaron de agricultura, sorry que me vaya por ese lado, pero quiero dar ejemplos porque esto es importante. Por favor, eso. De que se está acabando el nitrógeno. Sí. Porque el nitrógeno, claro, es un elemento que está en la naturaleza, que tiene ciclos biogeoquímicos que se transforma. El nitrógeno que ocupan las plantas es el nitrato. Y ya no hay nitrato en los suelos casi. Entonces, no solamente un tema de temas económicos, acá hay temas que están relacionados con la naturaleza y con la explotación que se ha hecho de ella. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que investigar lo que está pasando. Si no sabemos lo que pasa, no vamos a poder tener soluciones. Y esa investigación tiene que ser compleja, inter y transdisciplinaria también, porque no podemos verla desde una perspectiva. Y en ese sentido, claro, uno puede decir que tiene que ver la cultura, las artes con la ciencia. Bueno, porque nosotros también aprendemos de forma distinta y imaginamos y creamos también de forma diferente. O sea, probablemente quizás alguna alternativa de futuro va a ser entre el vínculo del arte y la ciencia. No lo sabemos, pero hay que fomentar esos espacios, que Chile lamentablemente los tiene minimizados a pocas personas, y como también se señalaba ahí, el tema del acceso a la información, de los conocimientos, también hay un serio problema. Nosotros justamente el día miércoles, se vota el informe de segunda propuesta de nuestra comisión, donde ahí se vota derechos de autor, pero además se van a votar las normas que fueron rechazadas y que volvieron a nuestra comisión sobre sistemas de conocimiento, donde se habla, por ejemplo, de ciencia abierta, de conocimiento abierto, porque eso también es profundización de la democracia. Exacto. Cuando la gente tiene acceso a la información, sabe lo que está pasando en sus comunidades, por supuesto que se toman mejores decisiones y se exige más a las autoridades. Claro, y entonces, de hecho, en este caso, personas como tú, Cristina, claramente yo creo que son divulgadores que se reconozca a los trabajadores es un primer gran paso. Tremendo gran paso, porque, y se agradece que existan divulgadores científicos que han sido por, ¿cómo decirlo?, por una cosa personal, básicamente, pues no es una política pública. Y eso esperamos que fuese una política pública para que no dependa de que haya personas como tú, Hassan, o como Cristina, o como Jaime, que los conocimientos que adquieren en la academia los llevan a las personas para que
nosotros, que a lo mejor no podemos ir a la academia, podamos adquirirlo, y eso se agradece mucho, pero no son políticas públicas, son intereses personales. Y eso es lo que están tratando de evitar, Cristina, ¿no? Exactamente, nosotros lo que queremos, por lo menos yo creo que muchos somos convencidos de que Chile tiene que cambiar, Chile tiene que transformarse, no depender, como lo está haciendo ahora, de la explotación de la naturaleza, porque en el fondo eso es nuestro modelo económico, ¿cierto? Es esa exportación de materias primas, las cuales hacen finalmente que ni siquiera tengamos una motivación para generar nuevas ideas. No son necesarias. Exacto. No es necesario innovar, porque aunque sea un mineral con muy baja ley, igual se vende caro. Claro. Entonces, en ese sentido de esa dependencia económica, también tiene estos efectos que lamentablemente estas disciplinas son miradas incluso en menos por mucha gente, de segunda o tercera categoría, cuando ahí está el potencial. O sea, nosotros somos un país pequeño, que va a ser uno de los más afectados por la crisis climática, y con mayor razón tenemos que jugarla, ¿cierto?, por nuestros conocimientos, nuestros saberes. Y eso es la gran oportunidad que tenemos ahora desde el proceso constituyente. Ojalá que los y las abogados de Chile, que son en realidad los abogados de Chile, Eso, se sentaran a pensar un poco sobre el cambio de los miles climático. De abogados y abogadas que hay en Pero el país. es lo más ridículo del mundo, Klaus Walker y los Aguirre, toda esa manga de gente que está atrapada en el siglo XIX, piense un poco en los problemas reales que estamos enfrentando en este momento, que tener una constitución que tiene orientación medioambiental no es un tema de moda, es un tema de la supervivencia humana. Que literalmente hay gente muriéndose en Europa por inundaciones, hay personas muriendo por la sequía en todo el sur del mundo. Y el Estado tiene que responder con políticas públicas, pero no al azar. Tiene que ser un cambio de paradigma desde la base. Claro, pero ahí hay un elemento importante que acaba de mencionar Cristina, que yo creo que es sustancial, y es que entendamos también que nuestra especie es naturaleza. No somos sobre la naturaleza, somos naturaleza. Claro, entonces, es muy raro eso. Es muy raro esta sensación, y ahí me hace mucho sentido. Como si nosotros no fuéramos, hay claro, algunos convencionales que yo he escuchado hablar como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza, claro, los seres humanos. Exactamente. Es muy raro Me eso. parece muy importante lo que plantea Cristina, porque en definitiva, y claro, por un lado creo que tiene que estar en la Constitución, porque ella lo dice con mucha claridad. Es un tema que, si bien podría ser de índole legal, donde la Cámara se haga cargo, lamentablemente pareciera que no está dentro de las prioridades, siendo que, y aquí hago eco de las palabras de la constituyente, siendo que finalmente el avance real de una sociedad tiene que ver con la cultura, y la cultura tiene que ver con todos estos elementos. Los países que realmente se desarrollan son aquellos países que no se constituyen en los beneficios macroeconómicos, se constituyen en beneficios culturales, donde efectivamente la cultura social es fuerte, es potente, y ahí creo que es sustancial lo que se está desarrollando. Ahora, ¿cómo se ve esto en el proceso, Cristina? ¿Usted siente que está teniendo efectivamente una llegada fuerte? Porque aquí hay un elemento, y que lamentablemente yo no puedo dejar de mencionarlo, que es cómo se ha establecido la comunicación. Tengo la sensación de que lamentablemente la comunicación no ha sido la más positiva. Por ejemplo, para dar a entender lo que usted acaba de mencionar, que es fundamental. Y lo hablábamos, de hecho, la otra vez con la presidenta de la convención, donde ella también hacía, comillas, el mea culpa. ¿Cómo siente que esto se está desarrollando comunicacionalmente? ¿Se está entendiendo por parte de la ciudadanía? ¿Realmente estamos logrando entender esto? Porque, a ver, todo el mundo vive en la cultura, pero parece ser que cuando hablamos de cultura se nos olvida. Vivimos constantemente la cultura. La cultura no es ser culto, la cultura es estar inserto en sociedad. ¿Esto se está logrando realmente permear al resto de la ciudadanía, a las audiencias, por así decirlo? Sí, voy a abordarlo de dos maneras. Primero, estas temáticas no fue porque a un grupo de personas se nos ocurrió, esto tiene que estar en la Constitución, porque yo creo que es así, sino que son realmente es parte también del estallido social. O sea, cuando vemos las demandas ciudadanas, está más cultura, más educación, también más ciencia y más investigación. Acá yo soy de Antofagasta, en el norte, tuvimos alguna vez seminarios, ¿no?, y con la gente, asamblea, y nos decían, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos enfermamos más que otras partes de Chile? ¿Es realmente la contaminación que existe? No sabemos, porque también para que la gente sepa,
No es que uno se levante en la mañana y se le ocurra hacer una investigación y va al laboratorio y la hace. Necesita recursos. Y las universidades tampoco son una organización que hace investigación como porque tiene sus fondos para hacerlo, o sea, sobre todo si son del Estado, tenemos muy pocos fondos para aquello. Por lo tanto, es cada investigador o investigadora que genera una idea de investigación, postula un proyecto que es un paralelo, ¿cierto?, a lo que ocurre en la cultura también para hacer obras u otra índole. Y para eso el sistema es competitivo. Por lo tanto, uno tiene que ser el mejor del país para poder ganarse un fondo. Y estamos más o menos en un porcentaje de adjudicación como el 20-25%. O sea, quedan muchas buenas ideas afuera porque las condiciones de base son desiguales. El 70% de la investigación se hace en Santiago. Entonces, cuando uno es investigador o investigadora en regiones, en universidades del Estado, trabajando en temas que son para la comunidad, es muy difícil. Por eso también es este reconocimiento de los trabajadores en general, ¿no? Y por otro lado, cuando acá le comenté, de hecho yo voy a hablar un poquito de mí, disculpe la referencia, pero nosotros ganamos acá en la región de Antofagasta cuando fuimos candidatos con la mayoría de la región, hablando de esto, hablando de ciencia. O sea, la gente sabe, entiende y quiere esto, pero lamentablemente no llega nos llamamos, como se ocupa tanto la palabra ahora, a las élites que toman las decisiones, a los medios de comunicación. Entonces, la comunicación que nosotros hacemos, por supuesto que es insuficiente, porque no tenemos tampoco un mayor, no sé, pues, audiencia. Sin embargo, sí nos hemos movilizado, tenemos mucho trabajo territorial y quizás eso tampoco se nota, digamos, en las encuestas y todo lo demás. Sin duda hay un trabajo fuerte que hacer, porque el trabajo, nosotros hemos estado dedicados 24/7 a escribir la convención, a la constitución, perdón, a hacer acuerdos, todo lo que hay que hacer para esto. Y además, como les digo, un trabajo que para algunas comisiones ha sido más visible que otros. Entonces, falta, por supuesto, comunicar esto. Tenemos que tener primero normas aprobadas ya para darlas a conocer, así que ojalá el día miércoles nos vaya súper bien y tengamos estas normas que las podamos comunicar directamente a la gente de forma concreta, que hemos avanzado en cultura, que hemos avanzado en artes y que hemos avanzado en investigación. Y de ahí también relacionarlo con los otros tópicos que se han ido abordando en la Constitución, porque por ejemplo, en medio ambiente también está ahí propuesto de que el Estado tiene que hacer investigación en temas ambientales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Quién lo hace? Entonces nosotros también, por ejemplo, propusimos un órgano que lo hiciera de forma independiente, autónoma y todo lo demás, porque ahí también hay todo un índole de los estudios de impacto ambiental, los conflictos de interés, etcétera. Entonces hay muchas cosas que resolver y para eso es importante que en la Constitución esté en este espíritu del nuevo Chile que queremos construir, que los conocimientos son importantes junto con la cultura. Muy de acuerdo en eso. Me encantó, te voy a leer algunos comentarios. Cristina dice, Rogual radiante, toda la movida del rechazo revela una pulsión tremendamente regresiva de parte de la sociedad. En ese sentido es natural que ello ocurra, sin embargo, están en el lado equivocado de la historia. Patiarao dice firme y convencida, apruebo de salida. Denise F. dice, por favor, valoren el trabajo del artesanado, apoyen, apañen. Mari Contreras en Instagram dice, grande Cristina, la mejor convencional. Janet Muñoz en Facebook, exacto Cristina, la tierra no tiene nitrato. Mary Aspe dice, felicitaciones a Cristina por su gran aporte en la convención. Necesitamos muchas Cristinas para que este país sea un mejor país. Son las cosas que nuestro público escribe a esta hora y esperamos que programas como este, ¿no es cierto?, conversaciones como esta, lleguen a muchísimas más personas para que sepamos que vamos a aprobar o rechazar el 4 de septiembre próximo. Un abrazo, Cristina, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno hablar de estos temas así. Sí, chao, que estén muy bien. Que vaya muy bien. Chao. Muchas gracias.